Ahí está. Bien. Ahí está grabando. Entonces, recordemos que era una varilla. Todo esto era la varilla, ¿verdad? Esa era la varilla que tenía, acá tenía sus longitudes. Es de 0, este me dice que es 0,10 metros y este es 0,20. Entonces la distancia que hay entre A y B es de 20 centímetros, 0,2 metros, y de 0,1 metros es de entre B y C. Nos decía que la varilla está unida a estos bloques, que estos bloques tienen la posibilidad de deslizarse a través de estas ranuras, que lo ve, esa ranura hace que, o los bloques hace que el movimiento del punto B de la varilla esté condicionado. Lo mismo que nos decía que la velocidad en A, la velocidad en este punto, acá lo voy a poner, es de 2 metros por segundo. Nos piden calcular la velocidad en B a ver, la velocidad en B, ahí está. Determine, haciendo el uso del centro instantáneo de rotación, la velocidad en el punto B, en el punto C, localizado en el extremo de la barra, en el mismo instante. ¿Está bien? Haciendo el uso del centro instantáneo de rotación. Entonces, la velocidad en B y la velocidad en C. A la velocidad en B nosotros ya la habíamos determinado en la clase anterior. Lo que nos estaba quedando era calcular la velocidad en C. A ver, recordemos cómo ustedes háganme recordar a mí, cómo ustedes habían calculado la velocidad en el punto B. A ver, cuéntenme. Que eso lo hicimos en la clase anterior. Buscamos el centro instantáneo de rotación y calculamos además el omega con el cual rotaba el cuerpo. Bien, ¿cómo calculábamos el centro instantáneo de rotación? Trazábamos las perpendiculares a las velocidades de los puntos A y B y donde se intersectaban era el punto de rotación, eje de rotación. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que determinar son las velocidades. Entonces, pero gráficamente, es decir, fíjense, a mí me dice que la velocidad en A es de 2 metros por segundo, pero por la condición del problema, la velocidad del problema en A es este. Es decir, tiene esa dirección. En este caso yo la conozco, pero en este caso que yo no la conozco, pero puedo saber la dirección y el sentido que va a tener, por una cuestión lógica del problema. Entonces ustedes, habíamos dicho que la velocidad en B iba a tener este sentido. Entonces, como bien dijeron ustedes por el teorema, el centro instantáneo de rotación a nosotros nos dice que todas las normales, las velocidades aplicadas a un cuerpo rígido que está realizando un movimiento plano, pasan todo por el centro instantáneo de rotación. Es decir, a este cuerpo rígido, como yo conozco la velocidad y conozco esta otra velocidad, trazo la normal a este y encuentro el centro instantáneo de rotación. El CIR. Bien, después ¿qué hacía? ¿Qué hice yo para calcular la velocidad en B? ¿Qué me decía? Que la velocidad,
calcular la velocidad haciendo el uso del centro instantáneo de rotación, a nosotros nos decía que una vez que encontrábamos el centro instantáneo de rotación, podíamos calcular la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. La velocidad en A era igual a ¿qué? A omega vectorial ¿qué? Al centro instantáneo de rotación. A centro instantáneo de rotación. Nosotros habíamos dicho que ¿cuál era la condición que tenía el centro instantáneo de rotación? ¿Cuál era la condición cinemática del centro instantáneo de rotación? Que la velocidad, ¿cuánto vale? Que su velocidad es cero. La velocidad vale cero. Entonces, yo puedo suponer que este punto del cuerpo rígido, como yo tengo la velocidad y ya tengo la dirección, como que está girando alrededor de este centro instantáneo. Entonces yo puedo calcularlo de esa manera. Si yo quisiera calcular la velocidad en B, ¿cómo hago? Sería omega vectorial decir el vector posición. Bien. Bien. Que eso fue lo que hicimos la clase anterior. Entonces dijimos, como a la velocidad en A yo la conozco, como a la distancia de A al centro instantáneo de rotación la conozco, puedo encontrar el omega. Una vez que yo encuentro el omega, puedo calcular la velocidad en B, ¿está bien? Como el omega es el mismo, porque estoy aplicando el teorema al mismo cuerpo rígido, ¿no es cierto?, que está realizando ese movimiento plano, y reemplazo el valor de omega como a este vector posición del punto B respecto al centro instantáneo de rotación, lo conozco, calculo la velocidad en B. Por lo tanto, esto ya lo determinamos. Y lo que quedó pendiente es realizar el punto C. ¿Cómo sería calcular la velocidad en el punto C? Profe, ¿no habría que sacar una resultante entre las dos velocidades y un vector posición? Las resultantes de las velocidades. No O entiendo. sea, digo, sumar vectorialmente b sub a, b sub b y algún vector posición No, al punto C. calculemos la velocidad en C haciendo haciendo el uso del centro instantáneo de rotación, que es lo que nos está pidiendo. ¿Cómo lo haríamos? Trazar una recta entre el punto C y el punto del centro instantáneo de rotación y perpendicular a esa línea sobre el punto C debería estar la velocidad de C. Fíjense, nosotros habíamos dicho que la lógica de esta varilla que está moviéndose así es que el punto C tenga este movimiento, por lo tanto es lógico que va a estar la dirección hacia allá. Ahora, no lo conozco, tengo que calcularlo, pero sí sé lo que acaba de decir usted, que como la normal a la velocidad en punto del cuerpo rígido, la normal a la velocidad del punto rígido siempre pasa por C, como yo ya tracé la normal, ahora quiere decir que la velocidad sí o sí está en este sentido. Esto es 90 grados. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el C? La B sub C. De la misma manera. Omega vectorial. C, el centro de instantánea de rotación. Fíjense que como el omega es el mismo que va a tener el cuerpo rígido, entonces es el mismo omega que estamos aplicando desde que arrancamos. Entonces, este es dato.
Este es dato porque yo lo que tengo que hacer es calcular esta distancia. Es directamente hacer un cálculo trigonométrico, es calcular esa distancia. Ahora, recuerden que estos son vectores. ¿Cuál será la dirección de CIR al C? ¿Cómo está girando en este sentido? El punto donde arranca el vector es este, el punto de arranque del vector, y el final de este vector sería esto. Quiere decir que está en ese sentido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando calculemos el CCIR, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Cuánto valdría el CCIR para ustedes? No sé si se alcanza a ver, pero esto en realidad es así, ¿no? Esto está a 90 grados, esto sí. ¿Está bien? Esta era la perpendicular a la velocidad. Bien. ¿Cómo calculamos entonces esta distancia? Puede ser por el teorema del seno. Sí, puede ser, como ustedes quieran. Pero recuerden que nosotros lo que tenemos que encontrar son las componentes, ¿no? Las componentes de este vector en X y la componente de este vector en Y. Calcúlenlo como ustedes quieran. Aplicando el teorema seno, si lo pueden hacer, sí. Ahora, si yo quiero proyectar o encontrar la componente de este vector sobre X, ¿cómo lo haría? Una forma podría ser, profe, hacer el seno de toda la varilla entera. O sea, serían 0,3 seno de 45 menos el menos 0,2 por el seno de 45. Bien, es decir, fíjense, en definitiva, lo que yo tengo que encontrar es este valor. ¿Está bien? Es este valor y este otro valor. ¿O no? Sí, sería más fácil. Yo lo proyecto sobre X y a este lo proyecto sobre Y. Entonces ahí, fíjense cómo lo calcularía. A mí se me ocurre, ¿no? Si esto es 45 grados, esto también sería 45 grados. Si yo a este le multiplico por el seno de 45 grados, ¿qué estoy encontrando? La proyección en X. Sería esta. Entonces yo puedo decir que el CCIR va a ser igual a la proyección de esta sería, ¿cuánto vale esto? 0,1. 0,10 multiplicado por el seno de 45 grados. Me da esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto multiplicado por el seno de 45 grados me da esto. Y eso sería según Y. Ahora, para encontrar esta otra componente, ¿qué les parece? Ah, y otro dato. Fíjense, si yo lo proyecto, ¿qué sentido va a tener en X? La componente en X de este vector. ¿Positivo o negativo? Positivo. Bien, entonces, fíjense, cuando yo lo proyecte va a ser así. Entonces, por eso que acá puse positivo. Y este otro, cuando yo le proyecte para acá, va a tener ese sentido. Bien, ¿cómo encontraría yo entonces todo este tramo? ¿Qué les parece? Haciendo la proyección de toda
la varilla sobre el eje. Claro, fíjense, si yo a este lo multiplico por el coseno, estoy encontrando esto, que sería esta distancia. ¿Sí o no? Si yo al 0,20 lo multiplico por el coseno de este ángulo, estoy encontrando este, que es lo mismo que esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y si yo a este tramo lo multiplico por el coseno de este ángulo, que es el mismo de 45, ¿qué estoy encontrando de este otro? Y si yo lo sumo, estoy encontrando los dos valores. Es decir, les voy a poner signo negativo. ¿Por qué es negativo? Es porque va hacia abajo, está en sentido contrario a la I. Y va a ser igual a ¿qué? A 0,20 multiplicado por el coseno de 45 grados más el 0,10 multiplicado por el coseno de 45 grados. Y eso sería según J. Entonces, según I sería esta la proyección. Según J sería esa la proyección. A ver, ¿cuánto les da? Y bueno, y de ahí una vez que encuentren este valor en XY, lo que tienen que hacer es multiplicarlo después vectorialmente por el omega. Lo mismo que hicimos en la clase anterior. Y de ahí van a encontrar el valor de C. Díganme cuánto les da el valor de C. ¿Han entendido el concepto de lo que vamos hasta ahora, chicos? Díganmelo con sinceridad, ¿eh? ¿Vamos entendiendo? Por mi parte, sí, profe. Bien, Por mi bien, lado, sí, bien, profe. bien, bien, bien. ¿Y las chicas que no las escucho? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Bien, bien, me alegro. Bien, entonces, Profe, ¿cuánto le da entonces el valor de B sub C? Es la multiplicación del vector omega, porque dijimos que es B sub C multiplicado por esta distancia. Es como si el punto de este cuerpo rígido, este punto, estuviera girando alrededor de C. Por eso es que decimos que es igual a omega por esta distancia, que sería el R, y calculamos la velocidad. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, acá se reduce a, por un lugar, encontrar el omega, y por otro lado, encontrar geométricamente el radio de la distancia que hay entre el centro y el punto en cuestión. En este caso sería este. Bueno, ¿cuánto les dio? Fíjense que les tiene que dar el mismo valor que hicimos en el trabajo práctico del pasado, en el anterior, ¿no? Porque justamente he utilizado el mismo ejercicio para que podamos comparar los resultados. Y sobre todo para que puedan ustedes comparar el procedimiento, cómo se facilita teniendo este concepto del centro instantáneo de rotación. Pero recuerden que esto es aplicado solo para el caso de movimientos planos. Bien, ¿qué otra cosa más? ¿Cuánto les dio el B sub C directamente? En el ejercicio anterior, o sea, en el práctico anterior nos dio, por lo que veo, que yo lo tengo anotado, nos dio 3i más j. Fíjense, nos tiene que dar igual.
Me dio igual a mí, profe. Bueno. A mí igual, profe. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, con eso hemos terminado entonces el trabajo, el problema número 2. Vamos al problema número 3, que también lo he sacado para que ustedes comparen el resultado con el anterior trabajo práctico, que sería con el otro método de cálculo. Profe, en un examen final, si le va a aparecer algún ejercicio de estos, ¿el método de resolución nos lo dan ustedes o podemos aplicar cualquiera? Eso depende del el momento del momento de la evaluación. Puede que si el ingeniero Dante Simone quiera ver si ustedes tienen claro el concepto utilizándolo de esta manera, y bueno, les va a decir, calcúlenmelo esto, pero háganmelo haciendo uso del centro instantáneo de rotación, pero capaz que le diga que no. Capaz que le diga, mire, calcúleme esto y usted elige el método. Pero bueno, hay cosas que ustedes tienen que tener bien en claro. Por ejemplo, que esto es aplicado a movimiento plano. Esas son cosas que ustedes tienen que tener bien claro, ¿no? Porque en un caso donde el movimiento es complejo, no es aplicado sino que tienen que aplicarlo el otro que tuvimos, que era el caso genérico, ¿se acuerdan? El de B sub P era igual a velocidad B sub 0 más omega PO. Es el genérico. ¿Está bien? Pero acá, en este caso, el omega puede que tenga las 3 componentes. En el caso del movimiento plano, no. En movimiento plano siempre el omega tiene una sola componente. Recuerden eso, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es perpendicular al plano. Bien, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, veamos el otro problema, que era, a ver, déjenme verlo. Ah, bien, este es el del cilindro. ¿Se acuerda el del pistón que se mueve en el cilindro? También lo voy a hacer muy esquemático esto. Bueno, a la gráfica lo tienen bien hecho ahí ustedes en el enunciado. Acá recuerden que este era el punto A, se acuerdan que esto era la manivela, que tenía la posibilidad de girar en este sentido, con una velocidad omega. Este era la biela, y este era el pistón. A este punto de unión que vincula tanto la manivela como la biela, le habíamos llamado el punto B, y del pistón con la biela era el punto D. Lo que yo recuerdo que esto era de 60 grados. A ver, lo voy a leer el enunciado para... Dice, en el siguiente mecanismo, L es igual a 160 milímetros, B, el L es la biela, o sea, la longitud de la biela, B, 60 milímetros es la longitud de la manivela. Si la manivela AB gira con velocidad angular constante de 10 RPM, la manivela gira con una velocidad, le voy a poner acá omega m, con una velocidad de 1000 RPM, de 1000 RPM, se revoluciones por minuto, en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, que esto está girando así. Este sería el omega m. Determine, haciendo uso del centro instantáneo de rotación, la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela. Nos piden calcular la velocidad del pistón, que si yo calculo la velocidad de este punto es la misma que la del pistón. ¿Por qué? Porque el pistón tiene este movimiento.
Y en ese movimiento, si bien es alternativo, todos los puntos del sólido rígido, que sería el pistón, va a tener la misma velocidad. ¿Está bien? Entonces, ese nos está pidiendo calcular y nos está pidiendo calcular la velocidad de la angular de la biela. Que es, recuerden que era la velocidad angular, esta es la de la biela, mientras que esta, la velocidad angular de la manivela, sí la conocemos, que son los 10, perdón, los 1000 RPM. Lo llevemos a esta velocidad, ya lo hicimos en el práctico anterior, pero llevémoslo a ciclos por segundo. ¿Cuánto les da? Bueno, nos piden calcular las velocidades, esas dos velocidades, cuando θ vale 60 grados, cuando θ vale 60 grados, cuando vale 0 grados y cuando vale 90 grados. Bueno, ¿cuánto le dio la omega de la manivela? ¿Se acuerdan? A ver si lo tengo yo por acá. Háganlo. $16,67. Se calcula como 2pi, ¿se acuerdan que era 2pi por n sobre 60? Donde n, Calculé mal entonces. los n son los 1000 revoluciones por minuto. Esa es la forma de llevarlo a ciclos por segundo. A ver si lo encuentro. Puede ser que sea 104,71. A ver, lo voy a calcular. ¿Dónde me quedó la calculadora? Sería 2 por 3,14 por 1000 igual dividido en 60. 104,71. Sí, bueno, a mí me da 104,66. Pero acá Claro yo que lo tengo. utilizó el 3,14 en vez del pi. Está bien, ahí está, esa es la diferencia. Claro, claro. Claro, yo utilicé. Bueno, vamos, entonces 104,71. Vamos a poner eso. ¿Está bien? Ciclos por segundo. Fíjense como algo interesante. El omega, si yo lo tengo que poner al omega m, por ser un movimiento plano, y lo tengo que expresar como vector o en coordenadas cartesianas, ¿cuál sería? ¿Cómo lo tendría que expresar? Ya sé que es 104,71 el módulo. ¿Cómo lo tendría Menos que 104,71 según K. Bien, menos 104,71 según K. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el vector sería, aplicando la regla de la mano derecha en A, estaría ingresando hacia adentro, es decir, que sería, si bien es perpendicular al plano, pero estaría en sentido contrario al sistema que yo me doy. Me he olvidado de poner acá el sistema fijo. X, y acá tendría el Y. Y el Z sería saliente. Bien, ya tengo entonces el omega. Bien, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo voy a borrar esto para que no se nos haga lío en el dibujo? Yo tengo ahora, esta es la manivela, esta es la biela, y acá está el pistón. Recordemos que este sistema de un motor de 4 tiempos tiene la particularidad de que un movimiento circular me transfiere movimiento, ¿no es cierto? O la cinemática a mi biela, movimiento de rotación, a un movimiento de vaivén de la biela, y le transmite al pistón un movimiento alternativo. Dijimos que
el pistón alcanza un punto muerto superior y un punto muerto inferior, que es cuando alcanza la máxima altura el pistón y cuando alcanza la mínima altura el pistón. Bueno, ¿qué les parece? Nos piden calcular la velocidad en D y esta otra velocidad que sería la velocidad angular de la biela. ¿Cómo ustedes, en función de lo que hemos visto, cómo ustedes lo encararían el problema? No es más de lo que estamos viendo, ¿eh? No es nada nuevo. ¿Qué les parece? Bueno, por un lado, la velocidad en el punto P sería vertical, o sea, según el eje Y, positivo, porque es la única dirección que tiene posible. Esta Y el dice la del punto D. Sí, el punto D. La del punto D haría así. Fíjense, ¿iría hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. ¿Por qué? Si este está dando vuelta así, Claro, no, hacia abajo. está dando vuelta así, este punto alcanzaría, cuando esté acá, es cuando el pistón está abajo. Cuando esté acá es cuando el pistón está lo más alto. Y fíjense, ¿qué va a ir pasando? Cuando esto vaya yendo, o sea, en sentido de las manecillas del reloj. Cuando vaya haciendo los 60 grados, ¿qué va a pasar? Del punto muerto superior va a ir bajando hacia el punto muerto inferior. Por lo tanto, va hacia abajo. Quiere decir que en ese instante de tiempo que estamos analizando, el B sub D tiene esa dirección y ese sentido. A mí me están pidiendo, fíjense, me están pidiendo el omega de la biela y me están pidiendo la velocidad B sub D, que también es de la biela. Si bien me dicen que es del pistón, pero yo sé que el pistón está vinculado a la biela en el punto D. Entonces yo sé que si calculo la velocidad en D, en el punto D, estoy calculando la velocidad tanto del pistón en ese instante como la velocidad de la biela en ese punto de la biela. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A mí me están pidiendo entonces tanto la velocidad lineal como la velocidad angular de la biela. ¿Qué les parece? ¿Qué hago ahora? Podría ser La ve- que también tengamos que ver la velocidad del punto B. La velocidad del punto B. ¿Qué pasaría con la velocidad del punto B? Están, ¿cómo podría decir? Alineado con la biela. No sé si está alineado. De eso yo no estoy seguro, pero sí estoy seguro de que, ¿cómo está con respecto a la manivela? Es perpendicular. Bien, es perpendicular porque está realizando un movimiento circular. Entonces, este punto sí o sí está realizando un movimiento circular. ¿Está bien? Ahora, yo no sé si en ese instante justo la normal a la manivela esté coincidente con en esa posición de la biela. Eso no lo sé, no estoy seguro de eso. Pero sí estoy seguro que la velocidad B sub B va, en primer lugar, va hacia abajo. Esa sería la velocidad B sub B. En primer lugar, va hacia abajo y está a 90 grados con respecto de la manivela. De eso estoy seguro. ¿Por qué? Porque este está realizando un movimiento circular. Como les dije en el práctico anterior, en este tipo de problemas siempre hay un motor y los otros son movimientos que se realizan como consecuencia de que están vinculados a este movimiento. Es decir, si este es el motor, los otros se mueven porque están vinculados. Entonces, este es el que está produciendo todo el motor, el movimiento. Porque está vinculado, se mueve así. Y porque este está vinculado al pistón, se mueve así. Entonces, ahora, sí o sí, la manivela está realizando un movimiento circular. Entonces, si hay algo que estoy seguro es que la velocidad del punto B es normal a la manivela.
¿Por qué? Porque está realizando un movimiento circular. Bien, entonces fíjense que de la biela ya tengo dos velocidades de mi cuerpo rígido. ¿Está realizando movimiento plano esto? Sí, Partamos de eso, ¿no? Está realizando un movimiento plano. Por eso que vamos a hacer la aplicación del centro instantáneo de rotación. Bien, ¿qué hacemos ahora? vamos a Trazamos las proyectar la perpendiculares. línea perpendicular a las velocidades. Por el corolario o teorema le hacemos la perpendicular. Trazamos la perpendicular y trazamos la perpendicular a esta. Que en este caso, como iba a trazar la perpendicular, y yo sé que perpendicular sería, en este caso sí es la continuación de eso. ¿Y acá qué es lo que encontraría? El centro instantáneo de rotación. Bien, vamos bien hasta ahora. ¿Qué más? ¿Qué hacemos ahora? Podemos conocer la velocidad en B. La velocidad en B, ¿cuánto valdría? Omega B vectorial, el vector BA. B, SIR. Recuerden que nosotros vamos a calcular aplicando el centro instantáneo de rotación. Recuerden, yo ya tengo esta velocidad y tengo esta otra velocidad. A mí me dice que el centro instantáneo de rotación, yo puedo determinar la velocidad de este punto y de este punto, conociendo el centro instantáneo de rotación, como si este punto estuviera girando alrededor del centro instantáneo de rotación y que este otro punto estuviera girando alrededor del centro instantáneo de rotación. Con la ventaja que la omega es la velocidad con que va a estar, es la velocidad que tiene el cuerpo rígido, en este caso la biela, en ese instante. Eso ya lo demostraron ustedes en la teoría, por eso que ustedes ya están haciendo esa aplicación. Y por eso ustedes cuando calculan la velocidad omega es la velocidad del cuerpo rígido o el sólido. ¿Está bien? Ustedes están calculando la velocidad omega, como se lo están aplicando a este extremo y a este extremo de la biela, lo que están calculando el omega es la velocidad del cuerpo angular del cuerpo rígido. Entonces, multiplicado por Profe, pero el omega B no es diferente al omega que tendría en el CIR. No, justamente es lo que ustedes vieron en la teoría. Es más, ahora en el problema lo vamos a demostrar. Fíjense, a mí me dice el centro instantáneo de rotación que si yo tengo un cuerpo rígido que está realizando un movimiento plano, las velocidades normales, las velocidades, todas pasan por el centro instantáneo de rotación. Y las velocidades de cada punto lo podemos calcular como la multiplicación vectorial del vector omega, que sería la velocidad angular del cuerpo rígido, multiplicado por el vector posición del punto que estoy analizando a mi centro instantáneo de rotación. Ese es el concepto que ustedes tienen, el que vieron en la teoría. ¿Está bien? Y es más, ahora lo vamos a demostrar que es así. Entonces, ¿cómo yo tendría que calcular la velocidad en B? Omega B vectorial B CIR. ¿Los demás lo entienden eso? B CIR. Profe, ¿y qué nombre le dimos al primer omega que sacamos? Pensé que ese era el omega B. ¿Cuál omega? Al que es menos 104,71. Ah, bien. Omega Ya M. lo van a ver. Espera un cachito. Vamos a ver, fíjense. Bien, yo calculo la velocidad en B y lo determino de esta manera por el concepto que hemos hablado, que le han dado a ustedes en la teoría, aplicando el CIR. Ahora, con eso estoy calculando la velocidad en B.
Pero a mí no me están pidiendo calcular la velocidad en B, me están pidiendo calcular la velocidad en D. Entonces yo digo, bien, voy a calcular la velocidad en D. ¿Cuánto vale la velocidad en D? Omega B vectorial de CIR. Bien. Fíjense. Si yo calculo de alguna manera el omega de la biela, como esto yo lo conozco, ya vamos a ver cómo, ya tengo la velocidad en D. Y si yo conozco la velocidad en D, la velocidad omega en B, yo ya estoy resolviendo mi problema para el primer caso de los 60 grados. Pero fíjense, todavía no lo hemos, nos está faltando incógnitas. ¿Por qué? Porque yo acá tengo esta velocidad, ¿la conozco? No, porque me lo están pidiendo. A esta velocidad, ¿la conozco? No, porque me la están pidiendo. A este vector posición del punto D respecto del centro instantáneo de rotación, ¿lo conozco? No, pero se lo puede calcular. No, pero lo puedo encontrar. Bien. Vamos a este otro punto. Fíjense que todo estamos analizándolo en el sólido rígido que es la biela. La velocidad en B, vamos acá, el vector posición del B al centro instantáneo de rotación, ¿lo conozco? Que es esta distancia. ¿La conozco? No, pero se lo puede pero calcular. pero lo puedo conocer. ¿La velocidad omega la conozco? No la conozco. ¿La velocidad en B la conozco? No la conozco. Ahora pregunto, ¿lo puedo calcular? ¿Qué es la velocidad de este punto? ¿Lo puedo calcular? Haciendo uso del centro instantáneo de rotación. Bien. A ver. ¿Quién se anima a decirme cómo? La velocidad en B. ¿Cómo la calcularían? Haciendo el uso del centro instantáneo de rotación. Fíjense que nosotros ya hemos agotado todo para calcularlo en la biela. Listo, ya está ya. Ahora vamos a analizar la manivela. Ahora voy a analizar la manivela. Otro sólido rígido. ¿Cómo lo calculo ahora? Haciendo el uso del centro instantáneo de rotación. Profesor, ahí no es que actúa el invariante escalar que vendría a ser el omega sub m. ¿Está bien? Está perfecto. Pero fíjense que este omega m, ¿qué es lo que sería? El omega de la manivela. Bien, bien. Ahora yo digo, el omega porque este omega es el de este sólido, el omega B de la biela. Y también es un invariante vectorial. Ahora para este sólido ahora, es el omega. También es el invariante vectorial de ese sólido. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a calcular, haciendo uso del centro instantáneo de rotación, aplicar el centro instantáneo de rotación para este sólido ahora? Conociendo las velocidades de dos puntos de ese sólido, y haciendo las proyecciones de las perpendiculares. Bien, En este caso, muy bien. Yo conozco que la velocidad de este punto es la v sub b. Y si yo trazo una perpendicular a esta velocidad es así. ¿No me acuerdo? Es más, la voy a hacer extensiva para que vean que esto sigue así. Esa es la perpendicular a esta. Bien. ¿Dónde se encuentra el CIR? en el punto A, porque, ¿Por qué? bueno, porque su velocidad es 0. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Fíjense, un punto cualquiera de este cuerpo rígido, un punto cualquiera, ¿qué velocidad tendría? Y yo sé que va a ser perpendicular, pero no la conozco.
Pero sí sé que va a ser menor que esta. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser menor? Porque el vector de posición es menos. Porque la distancia ahora es, la velocidad de esta es igual a omega por r. Ahora la distancia es esa. Y cada vez que me vaya acercando va a ser menor hasta llegar a este punto. ¿Dónde estaría el centro instantáneo de rotación? Para este sólido. En A. En A. Muy bien. Entonces, acá el punto A es coincidente con el centro instantáneo de rotación, pero de la manivela. Ahora bien, apliquemos. ¿Cómo calcularíamos entonces la velocidad en B? Omega de M, vectorial. Ahora aparece eso que dijo recién, que hizo la pregunta, que cuál sería el omega. Ahora aparece el omega M vectorial. BA. Vea, y fíjense, como el centro instantáneo es este, el vector sería, esto es importante también, ¿no? Así. Entonces quiere decir que sería el BA. ¿Por qué BA? Porque A es coincidente con el centro instantáneo de rotación de la manivela. Calcúlenme el B sub B. ¿Cuánto les da? Fíjense, les tiene que dar, por un lado les tiene que dar, si yo lo proyecto sobre el X, les tiene que dar positivo, pero cuando yo lo proyecte en el Y, nos tiene que dar negativo. Eso, fíjense que les dé bien el valor, ¿eh? El tema de los signos es fundamental. Y también compárenlo, cuando les dé el resultado, compárenlo con el problema del práctico anterior, les tiene que dar el mismo valor. Profe, Sí, ¿podría explicar de nuevo la parte esa donde usted traslada el centro instantáneo de rotación al punto A? no es que se traslade, no es que se Sí, traslade. Bueno, El centro En el instantáneo mismo, de digamos. rotación, fíjense, a ver, lo voy a escribir así. Pongamos, hagamos ahí, lo voy a hacer un poquito más al sólido. Eso está girando alrededor de este punto. Esto está realizando un movimiento circular. ¿Está bien? Está realizando, en ese instante de tiempo, este punto tiene una velocidad que es tangente a la trayectoria. Esa sería la B sub B. Este punto B. Pero si yo calculo la velocidad de este punto, que está realizando un movimiento circular, ¿cuánto vale la velocidad en B? Y es igual a omega, que sería la velocidad angular con que está girando esta varilla, ¿está bien? Está girando el omega, multiplicado vectorialmente, ¿por qué? Por la distancia que hay desde aquí hasta acá. Si este es O, sería BO. ¿Está bien hasta ahí, Ricardo? sí, profe, sí. Bien. Ahora, yo voy a analizar ahora el punto de la mitad, que le voy a llamar X. Si yo quiero calcular la velocidad de este punto que está realizando un movimiento circular, ¿cómo lo calcularía? Y sería
la velocidad en X va a ser igual a ¿qué? Al mismo omega, porque es el mismo sólido que está girando, sería lo mismo omega que este, pero ahora multiplicado ¿por qué? ¿Por qué distancia sería ahora? XO. Por XO. Y si yo tomara este otro, y bueno, cada vez va, entonces el perfil de velocidades va a ser así. Para cualquier punto. Ahora, cuando llegue aquí al centro vale 0. Entonces, si yo tengo que calcular el centro instantáneo de rotación y trazar una perpendicular, pues supóngase una perpendicular a este, una perpendicular a este, una perpendicular a esta, y que cumpla la condición que la velocidad es igual a 0, no queda otra que este es el centro instantáneo de rotación. Es la que cumple la condición que la velocidad en O vale 0. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Los demás lo entendieron? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuánto les dio la velocidad? En B. Es increíble cómo pasó el tiempo, ya nos queda media hora. 3,14 según I. Velocidad, B sub B. 3,14 según I. Menos 5,44 según J. Como 44 según J. Yo tengo acá el que hicimos nosotros en el práctico anterior y a mí me dio 3,14 según I y menos 5,23 según J. Pero bueno, está ahí, debe ser por el tema de los decimales, la cantidad de decimales. Pero está bien. Profe, una Sí. pregunta. Sí, Hay por qué, a mí me dio los mismos números, pero ¿cómo le puedo explicar? A mí me dio claro, 3141,3. porque usted ha expresado tanto al L que vale 160 milímetros, lo ha expresado en milímetros y nosotros, para darnos esto, lo hemos expresado en metros. Ah, la expresión neto. Claro, Ah, 0,100. De esa manera les da 3,14. ¿Está bien? De todas formas, bueno. que lo exprese de una manera u otra, que la velocidad le diga milímetros por segundo, metros por segundo, no está mal, ¿eh? Mientras el resultado esté bien. Bueno. Bien, ya hemos entonces calculado la velocidad en B. Si tenemos ahora la velocidad en B, y como yo sé que la velocidad en B está vinculada a la biela, yo por lo tanto ya conozco en ese instante la velocidad del extremo de la biela. Por lo tanto, yo ya, este valor es el mismo que este. Como yo tengo este valor, como a esto, como ustedes recién me lo dijeron, no lo tenemos, pero lo podemos encontrar, que sería la distancia que desde aquí hasta acá, encuentro la velocidad angular de la biela para ese instante de tiempo. Ahora, yo lo que les voy a recomendar para que no demos mucho, porque esto se reduce a un cálculo trigonométrico más que nada. Pero voy a tratar de hacer así grande acá. A ver. Este sería el punto B, este es el punto D, este es el punto del centro instantáneo de rotación. Este ángulo es de 90 grados. Esta es la biela. ¿Cuánto vale este ángulo? 60 grados. Esta es la biela. Lo voy a dibujar así. Esta sería la biela.
que tiene una longitud L. ¿Esto qué es lo que sería? La manivela. La manivela que tiene una longitud B. Acá estaría, perdón, acá fíjense, me he equivocado. Este sería el A, y este es el punto B. Disculpen. Ahí está, ahora sí. Entonces, a mí lo que me están pidiendo encontrar son estos valores. Yo tengo que encontrar este valor y este otro valor. Como esto es trigonometría pura, se lo voy a explicar rápido para que no perdamos mucho tiempo en esto. Yo prefiero que perdamos tiempo en el concepto y no en esto que es nada más que una resolución trigonométrica. Fíjense, a mí me piden calcular esta distancia y esta distancia. La única forma para, conociendo esto, que vendría a ser un lado de este triángulo, la única forma de llegar a determinar estos valores haciendo, como dijeron hace rato, haciendo uso del teorema del seno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A este ángulo le vamos a llamar alfa. A este ángulo le vamos a llamar beta. Y a este le vamos a llamar gamma. Fíjense, ¿qué les parece cómo podemos llegar a determinar este lado? Y yo digo, el lado de SIR es al seno de gamma. Eso estoy haciendo aplicación del teorema del seno. Como L es al seno de alfa y como el BSIR es al seno de beta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Estamos calculando, aplicando el teorema del seno para encontrar estos valores. Fíjense, yo al L lo tengo, al seno de alfa no lo tengo, al ángulo alfa no lo tengo. Pero fíjense que si yo conozco al D-SIR es lo que yo tengo que calcular. El B-SIR es lo que tengo que calcular, que sería esto. Pero fíjense, al L ¿lo tengo? Sí lo tengo, que es la longitud de la biela. ¿Al seno del alfa lo tengo? No, pero ya vamos a ver cómo lo calculamos. Pero fíjense, al seno del gamma, ¿lo tengo? No. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Y el seno de beta, no. Ahora, fíjense, si yo calculo el alfa, beta y gamma, alfa, beta y gamma, si yo calculo, ya con eso tengo resuelto el problema. Porque yo calculo de acá de espejo el B-SIR y vengo y lo reemplazo directamente en la ecuación y listo. El tema es cómo lo calculamos. Y bueno, ahí viene la forma o las ocurrencias de ustedes para la resolución del problema. A mí se me ocurre una, es tomar este triángulo. Este triángulo yo digo, como es un triángulo rectángulo, digo que el ángulo 60 grados más este de 90 grados más el ángulo alfa, ¿cuánto me tiene que dar? Este ángulo más este 180. ángulo más este ángulo me tiene que dar 180. Calculo el alfa, le saco el seno y ya calculé esto. Bien. Pero me está faltando determinar el beta y el gamma. ¿Qué les parece cómo podemos llegar a determinar el beta y el gamma? Fíjense que de acá el alfa tenemos 180 grados menos 90, nos quedaría 90, menos 60, nos quedaría 30. Esto nos da igual a 30 grados. Ya encontré el ángulo alfa. Bien, ahora vamos a ver cómo calculamos el ángulo beta.
Fíjense que nosotros este ángulo, ya lo hemos determinado ese ángulo en el problema anterior. De todas formas, no es difícil encontrarlo a esto. Este es el ángulo θ, le vamos a llamar. El ángulo θ, nosotros lo habíamos determinado anteriormente, también haciendo uso del teorema del seno, pero aplicado a este triángulo. Y nosotros decíamos que el B es al seno de θ, V es al seno de θ, como L es al seno de 60 grados. De acá ustedes determinan el θ. Eso ya lo hicimos. Háganlo ese, calcúlenlo, les tiene que dar, ya les digo cuánto les da. 18,95 les tiene que dar. El ángulo θ le tiene que dar igual a 18,95 grados. Fíjense si es así. Confírmenmelo, por favor. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Despejar el seno. Seno de θ es igual a ¿qué? Sería V sobre L por el seno de 60 grados. V sobre L por el seno de 60 grados. Una vez a ese valor le sacan el seno y les da el ángulo. ¿Cuánto les da? 18,95 me dan. ¿Les da los 18,95? Bueno, perfecto. Listo. Quiere decir que estamos en lo cierto. Bien. Entonces, ahora, si yo tengo que este ángulo vale 18,95 y yo quiero calcular el beta, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos calcular beta? 90 menos Menos 18,95. Claro, bien. Beta sería igual a 90 grados menos 18,95. ¿Cuánto les da eso? 71,05. Entonces beta va a ser igual a 71,05 grados. ¿Y el gamma? ¿Cuánto nos valdría? Y aplico lo mismo. La suma de los ángulos interiores de un ángulo de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Es decir, que sería 71,05 grados más 30 grados más gamma. Eso tiene que igual a 180 grados. ¿Cuánto les da? 78,95. Entonces gamma le da 78,95 grados. Bien, bien. Ahora fíjense, sacándole el seno a cada uno de los ángulos, ya tenemos los denominadores, todos los denominadores. Al L lo tenemos, entonces podemos despejar de una ecuación, de una igualdad, despejamos el decir y después de la otra despejamos el decir. Háganlo.
Profe, el decir me da 103,91. El decir 100. 3,91. Bien. Ya le digo cuánto le digo a mí. El decir a mí me da expresado en metros, ¿no? Ah, ahí la pije. A ver, déjeme. 0,314 le da el decir, profe. A ver, esperen que se... Decir... A mí me da lo mismo que a Gómez. El decir me da 0,31. El decir me da 0,31. Y el decir 0,3. Y el decir le da el decir, pero eso le da el módulo, ¿no? O sea, claro, usted le da este valor, esta distancia. Lo que pasa es que como es un vector, después tenemos que descomponer el x, y. Pero sería en este caso, sí, 0,31. El decir 0,31 y el decir me da 0,3, 30. 0,30. Eso es fácil, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es sacar. El decir sería L por el seno de gamma, que sería el gamma, nos dio 78,95 dividido en el seno de 30 grados. Y el decir va a ser igual a L por el decir sería L por el seno de beta dividido en el seno de 30 grados. Desde beta nosotros nos dio 71,05. El L sería, bueno, dependiendo cómo lo expresan, ¿no? Pero el L debería ser 0,160. Entonces sería, a ver, lo vamos a hacer. 71,05 por seno multiplicado por 0,16 igual dividido en 30 seno. Me da 0,3026. 0,3026. Este sería 0,3026. Mientras que el otro sería 78,95 seno por 0,16 igual dividido en 30 seno, 0,3140. Bien, fíjense que el decir va a tener esta componente. Va a tener componente en X nada más. Entonces quiere decir que el decir va a ser, y fíjense, negativo, debe ser negativo y según Y. Mientras
que el VCIR, ustedes han determinado esta distancia, pero ustedes ahora lo que tienen que hacer es proyectarla hacia el X y hacia el Y. Como ustedes ya tienen el ángulo alfa que vale 30 grados, y este también tiene este sentido, lo que tienen que hacer es a esta distancia multiplicarla, que sería los 0,30, multiplicarlo por el coseno de 30 grados y les va a dar esta componente. Y si lo multiplican por el seno de 30 grados, que sería esto, les va a dar esta componente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, fíjense. ¿Puedo borrar esto? Así ya lo despejo ¿Lo borro? Sí, profe. No hay Van a hacer por mi problema. parte. Bien. Entonces, fíjense, la velocidad en B ya la calculamos. A ver, díctenmela la velocidad en B. ¿Cuánto nos dio? Recién me lo dictaron ustedes. 3,14 según I y menos 5,44 según J. Menos 5,44 según J. Bien. Bien. El omega B. ¿Cuánto vale? No lo conozco. ¿Pero qué componentes tiene? El omega Según B. K. Y va a tener, recuerden primero que es movimiento plano, entonces el omega siempre perpendicular va a tener una sola componente. Aplico, para el B sub D, aplico la regla de la mano derecha, es positivo, le voy a poner acá genérico, omega B, pero según K. Y el BCIR, ¿cuánto nos dio? El BCIR nos tiene que dar el 0,3 o 30. Recuerden que esto estaría así, en este sentido. Sería negativo. Y como esto era alfa, y habíamos dicho que era igual a 30 grados, sería para encontrar la X, sería por el coseno de 30 grados. Y eso sería según I. Yo con eso yo lo proyecté así. Ahora lo voy a proyectar hacia acá, que sería por el seno. También es negativo. Menos 0,30 por el seno de 30 grados. Y eso sería J. De acá yo puedo sacar el valor de B sub B. Es decir, hago este producto vectorial, que sería el producto entre este y este, y lo igualo a B sub B, que sería esto. De ahí calculo el omega. A ver, díganme cuánto les da. Coseno de 30 grados, 30 grados. Este sería el vector y este sería el otro vector.
Si yo lo quisiera calcular en forma rápida, ¿cuánto vale el módulo de B? Módulo. ¿Cuánto vale? Esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. 6,28. Muy bien. 6,28. Módulo. Bien. Fíjense que a nosotros el valor que nos dio este es el módulo, es el 0,3. ¿Está bien? 0,3. Entonces, fíjense, yo puedo hacer el producto de omega por esta distancia, así, perdón, omega por esta distancia, así en forma rápida, es decir, perdón, omega, la velocidad en B, el módulo, va a ser igual a omega por R. Pero el R sería el V0. ¿Está bien? Yo agarro, despejo el omega y digo que va a ser igual a B sub B dividido en el V0. El B sub B a mí me dio el módulo 6,28. ¿Cuánto me dio el V0? 0,30. ¿Cuánto me da eso? $20,93. Perdón, ¿cuánto? 20,93, 20,94. 20,94. Ahora, yo calculé el módulo y está bien, lo calculé el módulo, pero ¿por qué lo puedo hacer así? Porque se trata de un movimiento plano. Y porque yo sé que el omega, conociendo el módulo, ¿cuál es la dirección que tiene? Perpendicular al plano. Sé que es perpendicular. ¿Y qué sentido va a tener? Aplicando la regla de la mano derecha. O sea que es positivo 20,94 según K. Listo, calculé el omega. Para ese instante. No está mal calcularlo de esa manera tampoco, ¿eh? Pero como yo sé que se trata de un movimiento plano y yo sé cuál es la dirección que tiene omega, directamente puedo calcularlo así de rápido. Y como ya conozco el omega, ¿qué hago ahora? Calcular BD. Calculo la velocidad en D. Que lo puedo hacer de la misma manera también, ¿no? Pero fíjense, omega por R, que sería en este caso sería el D CIR. ¿Por qué lo puedo hacer así de rápido? ¿Cuánto vale el omega? El omega me dio 20,94 y multiplicarlo por el decir. ¿Cuánto nos dio el decir? 0,31. Díganme cuánto les da ese valor. 20,94 por 0,31. 6,5. Bien, ahora, ese es el módulo, pero si quiero darle la dirección, como yo sé que tiene, es esta dirección, no hay otra, ya sé que es en dirección de J. ¿Y qué sentido tiene? Como va hacia abajo, negativo. Listo. Problema resuelto. De todas formas, si ustedes lo hacen de la manera que se debe hacer, que es igual a omega vectorial, es decir, cuando ustedes calculen las componentes les va a dar el mismo valor. Les va a dar ese valor, menos 6,5 según J. Pero ustedes, por ejemplo, si ustedes están en un parcial y ustedes me lo hacen de esta manera, está bien. Porque a mí me están demostrando que lo tienen claro el tema.
¿Está bien? Y de la otra manera también está bien, porque también me están demostrando que, aparte de tenerlo claro, saben que se tiene que calcular como un producto vectorial entre esos dos vectores. Bueno, vamos a cortar acá porque hemos llegado justo. ¿Alguna duda? Profe, yo me conecté tarde, yo. Carpio. A ver, déjenme ver la asistencia. Carpio es, ¿no? Sí, profe. Carpio, a ver, déjenme ver. Carpio. Presente, listo. Mercado Gracias. Daniela también, profe. Mercado Daniela. Sí, profe. Gracias. No, por nada, listo. Ya le puse Mercado Ramos también, profe. Mercado Ramos. Mercado Ramos. Listo. Bueno, ¿alguna duda? Lo que hemos hecho es, voy a borrar esto. Es calcular lo que la consigna del problema, la velocidad en D y el omega en B para cuando la biela, o mejor dicho, la manivela está a 60 grados de la vertical. Para el lunes, analicen ustedes qué pasa con la velocidad y con el omega, haciendo el uso del CIR para 90 grados y para 0 grados. ¿Qué es lo que nos está faltando para terminar de resolver el problema en forma completa? Analícenlo y el día lunes seguimos, terminamos de ver esa parte del problema y arrancamos con el último problemita y ya terminaríamos el trabajo práctico. Yo este fin de semana, la verdad que ha estado muy complicado, pero yo este fin de semana es muy seguro que ya les voy a subir a ustedes los resultados del parcial de los que rindieron. Lo que ya vamos a hablar con Dante, pero ya vayan pensando si el lunes terminamos, yo diría que lo más antes posible hagamos el segundo parcial. Me parece que va a ser conveniente porque para que no se olvide ustedes, si no pasa más el tiempo y después se empiezan a olvidar de las cosas. Si ustedes lo tienen más fresquito el tema, no les va a costar. Bueno, ya el lunes hablamos del tema del parcial. Listo. Hemos terminado por ahora esta clase. Ya la semana que viene, el lunes, seguimos. Bueno, profe. Muy bien, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, Tengan que un anden buen muy fin de bien. semana. luego, Nos profe. vemos. Buenas Buen noches, fin de profe. semana, que anden muy bien y nos vemos el lunes si Dios quiere.